Hola, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias a las autoridades por organizar estos encuentros. Eva tiene un bebé de 3 meses, así que está con licencia y bueno, alguien se tenía que dar a la oficina y fui el designado de compartir con ustedes este cierre que queríamos dar sobre el análisis de los instrumentos del derecho internacional público. Las bibliotecas jurídicas, sí, para brindar un servicio especializado, analiza y pone a disposición las herramientas, digamos, para sus usuarios. En el derecho sí existen las ramas del derecho civil, penal, internacional y nosotros específicamente lo que respecta al análisis de tratados, el derecho internacional público es aquel que regula las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, ¿sí? La fuente creadora de las normas jurídicas internacionales son los tratados. En base a ellos se elaboran las normas particulares y abstractas que regulan las futuras conductas de los estados participantes, ¿sí? En un sentido más amplio, la Convención de Viena define a los tratados como todo acuerdo entre estados celebrado por escrito, regido por el derecho internacional, ya conste un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación en particular. Podemos decir que hay dos grandes tipos de tratados internacionales. Uno son los bilaterales y los multilaterales, ¿sí? Nosotros... no, me falta una parte. Acá está. Tratados bilaterales y multilaterales, ¿sí? Los bilaterales son aquellos suscriptos solo por dos partes y los multilaterales los suscriptos por tres o más. A su vez, podemos tipificar como tratados especiales los concordatos, los acuerdos bilaterales con organismos internacionales y otros acuerdos que involucren jurisdicciones, ¿sí? Los concordatos son acuerdos entre los estados y la Santa Iglesia Católica. Los acuerdos bilaterales con organismos es un país con un organismo y por descarte podemos definir a los acuerdos que involucran a otras jurisdicciones de nivel inferior al nacional o entre un gobierno nacional y una o más jurisdicciones entre un país o entre un gobierno nacional y una de más jurisdicciones a otro país de nivel inferior al nivel nacional con otro. Cabe destacar que estos acuerdos son firmados, los firmantes solo pueden obligarse en el marco de sus específicas competencias. Acá la idea siempre, digamos, de hacer este cierre es brindar un poco de los acuerdos de los tratados. Acá, por ejemplo, este es una versión de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en braille, que nos hizo especialmente la CONADIS y la Dirección de Discapacidad para una presentación de tratados. Bueno, este es un acuerdo bilateral con el Estado de Qatar, así que más adelante lo vamos a analizar. Bien, el análisis propiamente, digamos, descriptivo de los tratados bilaterales, multilaterales, concordatos con organismos internacionales y otras jurisdicciones, ya los hemos abordado en el quinto y sexto encuentro anterior. Y bien, en esta ocasión vamos a centrarnos en el control de puntos de acceso de gobierno, ¿sí? Porque los tratados bilaterales asientan por la jurisdicción y los funcionarios que suscriben los acuerdos, ¿sí? Las reglas también plantean que se asiente bajo la jurisdicción
Y bueno, los puntos de acceso principales de los tratados es para los acuerdos bilaterales se asienta por la entidad, y los multilaterales por el título uniforme, ¿sí? Los funcionarios van a ser puntos de acceso secundarios en los registros de las bases de las bibliotecas jurídicas, ¿sí? Bien. El control de puntos de acceso es conocido tradicionalmente como control de autoridades, que eso es el que le da título a este trabajo. Este consiste, sí, en normalizar y mantener la coherencia de la forma usada para representar un punto de acceso, ya sea una persona, una entidad corporativa, un título uniforme en el catálogo de una biblioteca, y mostrar las relaciones que existen entre ellos. Para la redacción de los puntos de acceso vamos a utilizar hacemos el análisis de las reglas de catalogación, y para la representación en el catálogo, el formato MAR 21, la última actualización, que es de mayo del 2019. Bien. Antes de abordar análisis e interpretación, adherimos a la sugerencia de la Real Academia Española de el uso de mayúsculas y minúsculas para los cargos de funcionarios, independientemente, digamos, con el uso de las minúsculas, ¿sí? Generalmente en los textos jurídicos o por una cuestión de protocolo se utiliza la mayúscula inicial, pero bueno, la Real Academia Española recomienda que se utilice las minúsculas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en algunos de los ejemplos. Bien, como ya dije, como los puntos de acceso para tratados bilaterales y funcionarios de los organismos se asienta a través del gobierno, ¿sí? Las reglas de catalogación trata el asiento de los gobiernos en el apartado 24.3E1, donde se indica el uso del nombre comercial, ¿sí? Si es en el caso de Argentina, en vez de República Argentina, va a ser Argentina, y así sí, el Estado plurinacional de Bolivia va a ser Bolivia, etc. Sugiere además, ¿sí? Revisar la regla 23.1a, ¿sí? De uso de nombres geográficos. Y bueno, en la nota introductoria establece que los nombres de entidades geográficas se usan para distinguir entre entidades corporativas con un mismo nombre, como por ejemplo los nombres del gobierno en las comunidades que no son gobiernos. Por último, la regla 24, en cuanto a gobierno, 24.6c, permite adicionar una palabra o frase apropiada si el tipo de jurisdicción no proporciona una diferenciación satisfactoria. En este caso, son dos ejemplos de Alemania. Por un lado, nosotros tenemos los acuerdos de la República Democrática Alemana, separado de los acuerdos de la República Federal Alemana. Entonces, el punto de acceso, por un lado, para los acuerdos con la República Demócrata va a ser alemana, con la frase indicativa, Alemania con la frase indicativa, y la República Federal lo mismo, ¿sí? Bien. Las autoridades gubernamentales son tratadas como reglas especiales en el apartado 2420 de encabezamientos de entidades corporativas. La regla 2420B1 para jefes de estados, etcétera, indica sentar a un soberano, presidente u otro jefe de estado o gobernador que se desempeñe en funciones oficiales bajo el encabezamiento de la jurisdicción, seguida por el título del cargo. Sugiere agregar los años de su mandato y el nombre de la persona en forma abreviada.
se registra en el campo 710 por ser un punto de acceso secundario. Entonces, en este caso, tenemos este acuerdo entre la República Argentina y Qatar sobre inversiones que firmó la vicepresidenta de la Nación. Y tenemos en el último ejemplo 710 Argentina, digamos, subcampo A para Argentina, la jurisdicción, subcampo B para el cargo de vicepresidenta y la fecha de gestión, 2015, y la fecha, el nombre abreviado sería el apellido. Acá también, como las reglas en este apartado indica asentar un soberano, ¿sí? Si bien nosotros no tenemos registros en nuestra base de acuerdos que hayan suscrito reyes o monarcas, sí otorgan plenos poderes para los funcionarios, ¿sí? Y también todo lo que sea plenos poderes, cuando hay un soberano, es otorgado por el soberano. Y esos instrumentos, digamos, se puede redactar una nota en ciertos casos, ¿sí? Donde asentar, por ejemplo, en el caso de el rey Humberto I de Italia, como Italia y subordinado a la función de rey y la fecha, ¿sí? Porque él está cumpliendo esa función. A su vez, las reglas citan de si hay un mandatario que cumplió un mandato seguido o, como dice, no consecutivo, ¿sí? Hace mención de que se agregue una diferenciación. Entonces tenemos el caso de Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile en el primer periodo del 2006 al 2010 y luego nuevamente el 2014-2018. Y bueno, y tenemos el caso nuestro de Carlos, que estuvo desde el 89 hasta el 99 en un mismo punto de acceso. No sé de qué se ríen acá Martín y la amiga. Pero bueno, le decimos Carlos porque dicen que... ¿Por qué no? Bien. La regla 2420 C1, ya terminó, es cortito. Para jefes de gobierno indica sentar un jefe de gobierno. Acá hace la diferencia, ¿no?, entre jefes de Estado y jefes de gobierno, pero la indicación es la misma, ¿sí? Citamos por la jurisdicción, el cargo y las fechas. Entonces acá también tenemos un caso del amigo Carlos con Tony Blair, que es un acuerdo de él. Y en este caso, digamos, como punto de acceso secundario para primer ministro inglés sería Reino Unido, primer ministro y la fecha. ¿Sí? Acá también tiene cargo consecutivo del 97 al 2007. Bien, la regla 2420 C2 indica asentar a los jefes de las organizaciones, ¿sí? Las reglas de catalogación hacen un análisis de cada uno de estos funcionarios, ¿no? Y la estructura es la misma, ¿no? Es la organización, sí, en este caso, la organización intergumental que se desempeña en funciones oficiales bajo el encabezamiento de la organización, seguido del título del cargo en la lengua del encabezamiento de la organización. Sugiere agregar los años de su mandato y el nombre de la persona en forma abreviada. Este es un acuerdo entre la República Argentina y la Secretaría General de los organismos de Estados americanos, y el punto de acceso sería, en vez de la jurisdicción, sería el organismo. Organización de Estados Americanos, Secretario General, las fechas del mandato y el nombre abreviado del funcionario. La regla 2420 E1. Bien. Perdón. ¿Dónde estoy? Acá está.
Bien, la 2421 para otras autoridades indica sentar a cualquier otra autoridad bajo el encabezamiento del ministerio o dependencia de dicha autoridad. No sugiere agregar los años de su mandato y el nombre de la persona en forma abreviada, pero nosotros sí sugerimos su utilización, ¿sí? Para mantener esta uniformidad, ¿sí? También se registra en el campo 710, ¿sí? En este caso, este es un acuerdo firmado por el vicecanciller y, bueno, lo asentaríamos por en el 710 por ser secundario, Argentina por el geográfico, Ministerio de Relaciones Exteriores y el cargo de secretario, si puede secretario del ministerio. No, fecha y nombre abreviado. Para el tratamiento de funcionarios diplomáticos, sugerimos tomar como base la regla 2425A, que indica asentar una embajada, consulado, legación u otra oficina permanente que representa un país en otro, bajo el encabezamiento del país representado, seguido por el nombre de la embajada, etc. Y agregar el nombre del país ante el cual está acreditado. Además, sugerimos agregar los años de su mandato y el nombre de la persona en forma abreviada. Registre nuevamente en el campo 710. Por ejemplo, bueno, como ustedes saben, es la primera vez que un funcionario diplomático asume el cargo de canciller y el señor canciller, antes de asumir ese cargo, fue embajador argentino en Francia, ¿sí? Entonces va a tener estos dobles accesos. Por un lado, como ministro de Relaciones Exteriores y otro como embajador. Fue una nota de intercambio. Fue un acuerdo de intercambio de notas que suscribió como funcionario, entonces en este caso iría como Argentina, embajador en Francia y la fecha del cargo del funcionario. Por otro lado, sí, así como vimos el análisis en el otro encuentro de los concordatos, que son este acuerdo entre las sedes, las reglas de catalogación analizan el tratamiento de las autoridades eclesiásticas. En el apartado 24-27, encabezamientos de entidades corporativas. La regla 24-27b1 indica sentar las autoridades eclesiásticas, obispo, abad, rabinos, etcétera, que se empeñan en funciones oficiales bajo el encabezamiento de la jurisdicción religiosa, diócesis, orden, rabinato, seguido del título de autoridad en español. Sugiere agregar los años de su mandato, el nombre de la autoridad de forma abreviada y el título honorífico. En este caso tenemos un acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede sobre valijas diplomáticas. En este caso, digamos que fue suscripto por el secretario de Estado de la Iglesia Católica, entonces, nuevamente en el campo de punto de acceso secundario, 710, Iglesia Católica, así como cuando sentamos el punto de acceso principal de los tratados, y el cargo, secretario de Estado, la fecha y el apellido. También en este caso se puede agregar cuál es el título honorífico, en este caso podemos poner cardenal, sí, en minúsculas, como sugiere la regla de la Real Academia Española. La 2427, ¿sí?, habla específicamente de funcionarios diplomáticos eclesiásticos. Sugiriendo tomar como, acá sugerimos tomar como regla la 2427D1. No, me pasé. Perdón, me adelanté. La regla 2427.1, no, B2. Indica sentar un papa que se desempeña en funciones oficiales bajo Iglesia Católica, seguida de la palabra papa. Sugiere agregar los años de su papado en nombre de pontífice. Registra este acuerdo en el campo 710. ¿Sí? En este caso, también, digamos, no tenemos registro de acuerdos propiamente dicho firmado por un papa, pero sí tenemos registros de ratificaciones de el Papa Pío XII. Bien, entonces,
El asiento sería Iglesia Católica, la función que está cumpliendo como Papa, el periodo y el nombre abreviado del funcionario que se Papa. Bien, para el tratamiento de funcionarios diplomáticos eclesiásticos sugerimos tomar como base la regla 2427 de 1, que indica sentar una misión diplomática del Papa ante un poder secular bajo Iglesia Católica, seguida por nunciatura apostólica o internunciatura apostólica, según convenga. Sugiere agregar el encabezamiento de gobierno ante el cual está acreditada la misión. Además, sugerimos agregar los años de su mandato, el nombre de nuncio en forma abreviada y el título honorífico. En este caso tenemos un acuerdo, sí, que firmó, digamos, el nuncio apostólico, el monseñor Mozzoni, y el asiento sería Iglesia Católica, nuncio apostólico, que es el cargo diplomático que cumple, en Argentina, entre paréntesis, la fecha y el nombre y el título honorífico. Y bien, a manera, digamos, de conclusión, el tratamiento de la documentación jurídica y sus puntos de acceso es una tarea compleja, ¿sí? Que requiere el análisis de los instrumentos normativos y el trabajo multidisciplinar de los profesionales del derecho y la bibliotecología para servir los intereses de los usuarios. Muchas gracias.